Señora Secretaria General del Partido Colorado Ballista, diputada Montaner, señoras, estimados amigos, yo en primer lugar quiero agradecer la invitación que he recibido para venir a hablar con ustedes del tema más importante de la vida de este país, la educación pública, que es sin ninguna duda el tema más importante que este país tiene que encarar y resolver. Nosotros tenemos que estar pensando esto como hemos pensado siempre todas las cosas desde el Partido Colorado. Este es un partido de gobierno y gobernar quiere decir hacer cosas para resolver las situaciones fundamentales y esenciales de los pueblos en los tiempos en que ellos pueblos viven, preparándolos además para el futuro. La educación es esencialmente un asunto que tiene que ver con los próximos 20 años a partir del día en que comienza una tarea de educar. Cuando un niño comienza a ser educado, los frutos se van a ver recién no menos de 20 años después. Lo que significa que la educación es esencialmente y por ello mismo la vanguardia absoluta de la vida del país. Si estamos preparando a alguien que va a hacer uso de los instrumentos que va a recibir 20 años después de haberlos recibido, quiere decir que tenemos que pensar en el mundo que dentro de 20 años va a vivir ese educando cuando hoy entra a recibir los primeros conocimientos. Por definición, pues, la educación es la vanguardia de cualquier país. Y es hoy más que nunca el asunto más importante que debe atender la sociedad por el hecho de que los años, por ejemplo, por mí vividos, la incorporación de los conocimientos científicos y su aplicación tecnológica en la vida cotidiana ha cambiado en forma absoluta y total cuál es el sistema, no solamente de comunicación entre los seres humanos, sino cuáles son las nuevas tecnologías que pondrán dentro de 20 años a disposición de todos aquellos que vivamos en este planeta, lo que cada 5 años la ciencia renueva a una velocidad extrema como nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad. Quiere decir, por tanto, que el cambio de los tiempos alberga la necesidad inexorable de modificar las formas bajo las cuales los países atienden este principal asunto de su existencia, la formación de los jóvenes para vivir en los tiempos que les tocarán vivir. Si uno piensa en Sócrates y en Aristóteles, que vivieron más o menos hace 2500 años, y uno piensa en las formas en que vivimos cuando yo era un niño, no había muchos cambios, no había muchos cambios. Seguramente en aquella época las cosas para enfriarlas se pondrían en el mismo aljibe que las poníamos nosotros en la quinta donde vivíamos. Ya los romanos traían hielo para hacer helados y conservarlos. En casa, en la calle Boulevard España 2210, casi Joaquín
había un hombre que traía una barra de hielo envuelta en arpillera y se ponía en una especie de jaula enchapada por adentro, y esa era nuestra forma de tener las cosas frías. El otro día, el hombre que trabaja con nosotros en el campo, le llegó una heladera a su casa. Era tan alta como José Luis. Tenía dispensador y reloj, y había que seguir un curso para manejarla. Pienso que eso solo muestra cómo la enseñanza, hoy más que nunca, supone el eje esencial alrededor del que vive una nación cualquiera, en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo. Sucede otra cosa además. Sucede que hasta hace poco tiempo, cuando uno hacía un intento de decir cómo es un país, trataba de establecer cómo se repartía la fuerza de trabajo de ese país. Entonces, si teníamos la noticia de que en China el 45, el 50, el 60% de la gente vivía en la campaña, sabíamos que era un país, en términos relativos a lo que se producía y a cómo se vivía, muy atrasado, y que además de eso iba a pasar muchísimas dificultades para poder acceder a los nuevos tiempos que estaban ya presentes en el mundo contemporáneo. Esto ha traído como consecuencia, estas tecnologías, de que el mundo se ha urbanizado. Todo el mundo se ha urbanizado. Ha habido un corrimiento de la gente que vivía en los campos hacia las ciudades, en todos lados. Al punto que en Francia, por ejemplo, han reemplazado el antiguo sistema de subsidio al producto por un sistema de subsidio al que decide mantener su vida en el campo, para no perder la necesidad de que el campo esté habitado y que se mantenga por entonces, a partir de ese esfuerzo, una textura social parecida al tiempo anterior. Pero no les preocupa que no produzcan nada, que simplemente cuiden del medio ambiente, que cuiden del campo y que estén ahí. Y por eso es que le acercan un tren de altísima velocidad para que viviendo en el campo puedan trabajar en París. Y por eso una de las grandes transformaciones de la vida social española es que se dan el lujo de decir que tienen la red de alta velocidad más importante de Europa. Cada día menos gente vive en el campo. Luego de enormes esfuerzos y dilatado tiempo, el Uruguay logró terminar, parecería, un censo. Y ese censo muestra que ha reducido muy mucho el porcentaje de habitantes del campo en el Uruguay. Sin embargo, la producción cada día es mayor. Y no solamente eso en el Uruguay, eso en el mundo entero. En muchos países los tractores no precisan tractoristas y las cosechadoras no precisan choferes que las dirijan. Lo cual significa que la gente cada día va a vivir más en los centros urbanos. Cuando un individuo llega del campo con su familia a los centros urbanos y no llega con una situación que le permita integrarse al centro urbano en el mismo nivel en que estaba en donde él vivía antes, se produce un proceso familiar de debilitamiento del núcleo familiar. El padre tiene un nivel, los hijos tienen un nivel parecido al padre y por regla general los nietos son
marginados dentro de los barrios. Eso sucede en el Uruguay, en la Argentina y en la Cochinchina. Sucede en todos los lugares del universo, todo. El problema es qué hacemos con ese enorme flujo humano que, viviendo en los centros urbanos, precisa integrarse a la sociedad no como marginados. Quiere decir que el primer problema es un problema económico. ¿En qué sentido? En un sentido que si la economía no crece, no tendrán oportunidades. Por tanto, cuando la soja vale $500, los gobiernos tienen plata para repartirla entre aquellos que no tienen oportunidades, pero no les dan oportunidades, que es lo que el país precisa, darle oportunidades. ¿Cómo están las instituciones? Yo no voy a hablar de la ley de enseñanza, ese desastre, sostenido por la presidencia del doctor Vázquez. Voy a hablar de la gestión, La gestión ha sido tan mala que el propio gobierno se ha tenido que ir echando uno a uno. Para poder echar al director de primaria, representante del Partido Comunista, y lo tenían que poner en un lugar, terminaron con la ingeniera Simón, que estaba por acá. Entonces la sacaron a la ingeniera Simón, no porque estuviera mal, sino porque tenía un cargo para el comunista que se lo tenían que dar, porque el que iba a venir acá era uno que no era comunista. Y por tanto, nunca en la historia del país ha habido un clientelismo ni un reparto matemático como al cual asistimos a lo largo de este gobierno, que fue instaurado en el Hotel Klein por el intendente electo doctor Vázquez, en donde repartió matemáticamente todos los cargos hasta el día de hoy. Por eso el ministro no se lleva con el subsecretario y el subsecretario no se lleva con el director general, porque son todos de tribu diferente. Al punto que cada tanto le cambiaron subsecretario. Al señor Bonomi lo sacaron de Economía y lo pusieron al lado del presidente y pusieron otro subsecretario que, según tengo entendido, tampoco va, porque tampoco le gusta cómo está el ministro. O sea, tenemos un show de subsecretarios nómades que van pasando de un lugar a otro. Estas instituciones han sido tan mal concebidas y tan mal integradas que han tenido que reemplazar a los integrantes, por ejemplo, de primaria, salvo el que fuera electo por los docentes. Y el primer problema que tiene la enseñanza, más allá de los desastres hechos por la titular de enseñanza secundaria pasada, que hoy ha pasado a ser electa como directora del Instituto de Evaluación, la señora Macei, ese desastre los ha llevado a tener que cambiar al presidente y a que el señor presidente de la República haya tenido que empeñar su esfuerzo intelectual para inventar una ley por la que una persona que tiene un voto en secundaria o en el CODICEN o en primaria va a tener 3. Porque siempre tiene 2 cuando se empata y acaba de tener 3. Al tener 2 se empata, y si él mismo empató, él desempata. Por tanto, es el único caso en la historia de la humanidad que el director de un organismo de la docencia y que dice cómo deben ser las cosas a los niños, pasa a ser 1 y trino. No tiene 3 cabezas, que sería bueno, tiene 3 ojos. El Estado, pues, de nuestra concepción de cómo se organizan institucionalmente las cosas, es de tal naturaleza aberrante que han tenido que llegar a la solución
del propio presidente de la República de enviar un proyecto de ley para darle doble voto o triple voto al presidente del Códice, pero no se ha animado, pese a que lo dijo antes, a incluir en ese proyecto lo mismo para los presidentes de secundaria y de primaria y de la UTU, como se lo había dicho a los propios delegados de los partidos. Y también les dijo, bueno, después en el Parlamento ustedes traten de agrupar eso y hacer eso, porque evidentemente el presidente de la República no es un problema de que no sepa lo que quiere, sino que no lo puede hacer, porque no se lo dejan hacer. Y por tanto un presidente que no puede hacer porque no se lo dejan hacer, es lógico que diga lo que en él es un moto que quedará para siempre. Como te digo una cosa, te digo la otra. Pero este sistema que provoca cierta hilaridad es trágico. Es trágico que un país, para poder decir vamos a tomar una resolución en el Códice, tengamos que hacer una ley para darle doble voto al presidente, en donde el presidente de la República está diciendo implícitamente: la ley que mi correligionario Vázquez hizo votar no sirve para nada, porque si no, no tendríamos necesidad de ese invento que parece de trapecista. Vamos a darle a uno 3 votos para que algo pueda funcionar. Pero más allá de eso, de la falta de aptitud para gestionar las funciones administrativas relativas a los programas de enseñanza, a la elección de los textos y a todo lo demás, alcanza con leer lo que escribió hoy en el diario El País con respecto a lo que es la infraestructura. Hoy el señor Pablo da Silveira, refiriéndose a estas cosas, dice en El País: cuando Tabaré Vázquez asumió la presidencia en marzo del 2005, anunció un plan de impacto. Siempre usan esas palabras importantes, ¿no? El plan es de impacto. Yo creo que por eso él estaba siempre detrás de Krishnamurti, porque era impacto. Se anunció un plan de impacto para mejorar las escuelas y liceos de todo el país. Se votarían recursos específicos. Se usaron los 10 millones de dólares que no habían sido todavía usados y que les habíamos dejado cuando por decreto del Poder Ejecutivo en la concesión del aeropuerto de Carrasco se destinó el fruto del producto de la concesión para que lo usara solamente ANEP. El objetivo del plan era en 2 meses el impacto, un uppercut en 2 meses. El gobierno de Vázquez, en lugar de hacer el impacto, según Pablo da Silveira, orientó sus esfuerzos a organizar un farsesco debate educativo que concluyó en la pésima ley de educación que hoy tenemos. Esta dinámica tuvo inercia y se trasladó a este gobierno. El acuerdo interpartidario del 2010 en mayo, el documento de la Comisión Coordinadora de la Educación de diciembre del 11, contiene compromisos a este respecto. El año 2011 se destinaron 2.000 millones de pesos para obras. En 2012 se aumentó a 2.500. Los recursos destinados a construcción y mantenimiento se triplicaron en relación a 2005. 70 de los 212 locales declarados en emergencia el año pasado, en ellos todavía no se hizo nada. El año 2011 terminó con 30 millones de dólares sin ejecutar por falta de decisiones oportunas. No es por falta de plata, al contrario, tienen un sobrante tal de plata que no miran en cómo se gasta. Sin embargo,
como no saben cómo se hace, no la pueden aplicar. Tenemos gobernantes que no saben cómo se hace absolutamente nada sobre todo. Por eso nos pasa lo mismo con la energía y por eso nos pasa lo mismo con el ferrocarril, que al principio de llegar a Paso de los Toros y el último terminó en Concordia. No alcanzó a pasar ni el río Uruguay, tenía un solo pasajero. Vivimos, por tanto, en un mundo exótico, en un mundo absolutamente exótico, en donde la educación, entre otras cosas, son lo que más sienten este tipo de mal manejo institucional. Mal manejo institucional que ha llegado a extremos de que, por ejemplo, recientemente el gobierno ha mandado un proyecto de ley a propósito, o está mandando un proyecto de ley a propósito de crear una cosa independiente, autónoma de la UTU, un ente autónomo de la UTU, con 3 miembros, un presidente con 2 votos, un delegado de los estudiantes y otro delegado de los profesores. Una maravilla, una maravilla. El pobre del doble voto lo van a perseguir de tal forma y manera que no se va a animar ni a llegar a las sesiones del directorio y se va a declarar forfait, diríamos en términos burreros, se va a declarar forfait, lo van a perseguir, lo van a apretar, lo van a demonizar. Y eso es la expresión de que, no de un sentimiento hacia la educación, sino de formas de ir diciendo cosas para ir saliendo del lío y para ir tratando de implementar algo, para ir cumpliendo consigo mismo. Esta situación institucional vamos a tratar de mirarla a nivel educativo. Vamos a empezar a mirar a primaria. En primaria, los informes oficiales de primaria establecen que en 6º año de escuela el porcentaje de repetición es de 1,8%. Yo creo que con un porcentaje de repetición de tal naturaleza uno se puede presentar al premio Nobel de educativo. O sea, en 6º año de escuela en el Uruguay, según primaria, el porcentaje de repetición no pasa de 1,8% en Montevideo y más o menos 2% en todo el país. Ahora, cuando los niños de 6º año tienen la fortuna, después de haber llegado a ese 1,8% de pasar a primario del ciclo básico, la tasa de repetición de primer año del ciclo básico es del 42%. Me pregunto cómo es posible que un 6º año de escuela de 1,8% de repetición y la tasa del primer año del ciclo básico es el 42%. Quiere decir que los profesores de secundaria son unos malvados. Persiguen a los niños, los profesores de secundaria. Es totalmente distinta la situación. La orden de los inspectores a los directores escolares y ellos a los maestros es que todo el mundo tiene que pasar de año, sepa o no sepa. Esa es la orden. Y los maestros que tienen muchos repetidores son mal calificados y por tanto se perjudican si no pasa todo el mundo. Y cuando hay lo que ellos llaman repetición y extra edad, han inventado un pasaporte nuevo llamado el pase social. Y entonces con el pase social al niño lo reenvían a algún lugar del mundo que parecería que empieza llamándose el ciclo básico, en donde en el ciclo básico la deserción como consecuencia de ello es trágica. Primera cosa,
La escuela no está cumpliendo con sus funciones como cumplió siempre. Nosotros teníamos la sensación de que la escuela había mantenido su estructura desde Varela hasta ahora y que cumplía con el propósito de formar y educar. La escuela no lo está haciendo y es por ello que los casos en donde usted se encuentra con niños de quinto y sexto año que no saben leer, que no saben multiplicar, que no saben entender lo que leen, porque ponen palabras una al lado de la otra, porque le enseñan escrituras de forma global y no conceptual, y por tanto no saben ni lo que leen, ha hecho que haya padres que han sacado a los niños de la escuela, los han llevado a trabajar a su oficio con ellos, y le han pedido a profesores, vecinos y amigos que conocen que les enseñen las cosas elementales que a los 12 años los niños no han podido aprender. Pero resulta que yo tengo nietos que van no como íbamos nosotros a una escuela pública, porque mis dos hermanos fueron a una escuela rural y yo fui a la escuela Venezuela después que salí de la escuela alemana, y todos fuimos al Liceo Bauzán. Pero tengo nietos que mis hijos, y yo mandé a mis hijos a una escuela privada a aprender idioma, y resulta que los profesores son los mismos que van a la escuela pública, y los maestros de secundaria son los mismos de la escuela pública. Y yo esta tarde a las 4:30 fui a buscar a mi nieta, María, y la conversación con María y con la persona que me acompañaba, el señor Roberto Zunino, era de lo que le habían enseñado. Entonces le habían enseñado que el señor Montesquieu había creado la división de poderes. Entonces yo intenté en el camino explicarle cómo era eso de la división de poderes, porque tiene que haber uno que haga, otro que sea el juez y otro que sea el que diga cómo se deben hacer las cosas. Este se llama poder ejecutivo, este se llama poder legislativo, este se llama poder judicial, y cuando están juntos no me dejó terminar y me dijo tiranía. Ahí entendí lo que me esperaba. La tiranía de mi nieta. Bienvenida sea. Pero quiero decir que todos los niños son iguales. Son iguales. Absolutamente iguales. En todos los ámbitos sociales, los niños son todos iguales. Los niños tienen una esponja en la cabeza. Son capaces de absorber todo. Y hoy conversaba con Claudia a propósito de las experiencias que ellos están haciendo con niños, de las que voy más adelante a leer alguna cosa, si es que ustedes me toleran. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la gestión en sí misma, en el momento en que el director le dice a la maestra, usted lo deja pasar, y la maestra no exige, cuando el niño advierte que él está allí y que le dice a alguien adelante cosas, y que lo sepa o no lo sepa, la cosa fluye y él pasa igual, se le cae un telón por delante de su cerebro y no aprende más nada. No porque no pueda, sino porque le crean las circunstancias para que no aprenda más nada. Y cuando se llega a sexto año en esa condición, realmente es muy difícil que eso luego cambie con la profundidad que debe de cambiar. Sucede, por lo tanto, que secundaria se divide en un primer ciclo de 3 años y un segundo ciclo, en donde en el segundo ciclo el cuarto año es común y luego hay un cambio en los últimos 2. Entonces, cuando uno averigua cuál es el porcentaje de aquello que, yendo al sector público en la enseñanza secundaria, pasan al sector terciario
del 100% nos llegan al 12%. Los demás todos quedan por el camino. Primero porque no todo el mundo tiene el deseo de ser arquitecto, médico, profesor de alguna cosa. Hay mucha otra gente que siente que su vocación es otra. Al punto que conversando con Fanny, ella me hacía notar que el mayor porcentaje de inscriptos en UTO proviene del ciclo básico de secundaria. O sea, los padres, los propios alumnos, sienten que el camino de ellos no es el nivel terciario, sino el conocimiento de una disciplina técnica específica, y después que terminen el ciclo básico van a la UTO y van fundamentalmente a la gran creación que se hizo en tiempos de Rama, que hasta ahora ha sido el único que ha hecho cosas nuevas en materia educativa en el Uruguay, los bachilleratos tecnológicos. Quiere decir, por tanto, que la mayor parte de los alumnos de secundaria no tienen destino. Y cuando salen de secundaria, salen como la tabla de Condillac. Res nullius, no hay nada. ¿Y a dónde van? Depende del ambiente familiar en que viven, del barrio en que se han criado, de aquellos con quienes conviven todos los días y del lugar en donde están. Algunos mejoran algo, pero la inmensa mayoría son esas personas, aquellos dicen que los llaman las personas que están marginados. Están marginados por una educación que no reciben. No tienen otro destino que estar marginados, porque no tienen una educación que les permita integrarse a la sociedad. Y cuando uno está marginado y es un niño de 12 años o 13 años, y en todas las casas hay televisión, y en muchísimos lugares no solamente hay café, eso de ciber, pero todo el mundo tiene un celular. Y por el celular hoy son capaces de descubrir planetas. Los individuos, ¿qué sienten? Se sienten expulsados de la sociedad. No porque lo hayan razonado filosóficamente, porque es una vivencia. Entonces están en poder de sus manos y de sus sentidos una cantidad de cosas que son los anuncios de que existe un mundo distinto a ese que les toca. Y el que les toca es una porquería. Entonces, ¿cuál es la reacción normal? ¿Quién es el culpable? El culpable es la política, es el gobierno, es la sociedad, es la ley. Y por tanto, caer porcentualmente de forma creciente a límites con el delito es un paso mínimo, un paso fácil, un paso que inclusive mucha gente ha de decir, bueno, por lo menos ahí vivo mejor, soy alguien. Y eso es lo que, sin ninguna duda, la mala enseñanza genera en las sociedades, no en la nuestra, en todas, absolutamente todas. Y esto es aquello a lo cual nosotros tenemos que atender. Yo diría que una de las cosas básicas es darnos cuenta que la mayor parte de la gente cuando termina el ciclo básico tiene que hacer algo. Y darnos cuenta que el sistema de enseñanza que tenemos no le ofrece ningún camino alternativo salvo ir a la UTO. Ninguno. Absolutamente ninguno. Pero resulta que se han producido cosas nuevas en el país. Por ejemplo, ¿cuál es un área nueva que en el país se ha desarrollado de forma crecientemente expansiva? Todo lo que tiene que ver con la logística, absolutamente todo. Entonces me pregunto, ¿no se nos ha ocurrido inventar liceos nuevos? ¿Qué le pasa a un chico que nace en el cerro? Va a la escuela en el cerro, va al liceo en el cerro y el resto del país le es ajeno.
y esa sociedad que es ajena es su enemiga. ¿Y qué le pasa a un chico que nace y vive en Malvin? O el del cerro no quiere saber nada. Estamos generando enemigos entre los ciudadanos orientales. Cuando yo iba al Liceo Bauchá y venía con el ómnibus 1M que manejaba el padre de la mujer de Beniamino Toccoli, un italiano que plantaba verdura en el fondo de la quinta donde vivíamos, y era el único ómnibus que había del DEI que lo manejaba él. Y yo venía a Bauchá desde el kilómetro 15. Ahí íbamos todos. Entonces iba Sergio Aval con los muchachos más chetos del Prado, iba Belenda, el compañero que era del Cabombao, iba el gallego García, que era el hijo del almacenero de frente de casa, y había un melting pot. Todos éramos los mismos. Nos juntábamos, nos conocíamos. Y cuando salíamos a robar naranjas en la calle 19 de abril, en la casa del viejo Mascareña, se nos corrían los perros, iban los Salvo, los Che, yo, y todos los demás que eran del barrio, pero de todos los barrios. Hoy se acabó. Hoy está todo getificado. No sucede lo mismo en el interior, pero en Montevideo es así. Y en el interior los problemas no son, por suerte, como Montevideo todavía, salvo en algunos centros urbanos importantes. Entonces, si tenemos una chance de hacer un liceo y decirle, bueno, mira, a partir del tercer año, si querés entrar a aprender logística para trabajar acá y acá y acá y acá, tenés 3 años en este otro liceo. Y este es un liceo que lo vamos a instalar en la esquina de, bueno, yo qué sé, de Garzón y allá en San Quintín. Y ahí van a ir todos los que quieran aprender, todos, vivan donde vivan. Total, si el boleto es gratis. El boleto es gratis. Y van a aprender todos y van a terminar con un papel que les dé el título de bachiller en eso, que les dé una ventaja cuando se presenten a las organizaciones privadas o públicas a trabajar, pero que tengan un destino al final. Que tengan un destino al final. Hay que armar liceos nuevos para poder atender a los miles de jóvenes que terminan el ciclo básico y que tienen que andar por la calle porque no tienen absolutamente destino alguno cuando terminan los primeros 3 años de liceo, el ciclo básico, y no van ni a la UTU ni a la universidad, que son la inmensa mayoría, y que son ellos que después dicen que son los excluidos, los marginados, y lo son. Por cierto que lo son. Entonces, ¿cómo lo arreglan? Lo arreglan diciendo, vamos a darle 900 pesos para que concurra, vamos a darle alguna cosita, vamos a comprarlos un poquitito, vamos a comprarles el alma un poquitito, que eso es lo que es realmente repugnante en una sociedad democrática. Publicó un trabajo muy interesante. Yo había estado poco tiempo antes de esa fecha con el señor obispo Pérez del Castillo, un hombre sumamente ilustrado. Él me había contado que había encontrado, creo que en una universidad en Boston, un libro que le parecía muy interesante a propósito de José Pedro Varela. Y más tarde me encontré con este trabajo en donde el sacerdote jesuita, el doctor Juan Villegas, miembro de la Academia Histórica del Uruguay en su momento, hace referencia a la influencia que tuvo en este trabajo el libro que le acercó del Castillo. Este libro es un libro que fue escrito por un señor llamado Ira Mayfield. El Senado de Michigan en 1856 dictó una resolución haciendo que se publicase su libro. Y Varela,
estando en los Estados Unidos, donde fue a estudiar y se encontró con Sarmiento, yo no sé si fue Sarmiento que lo sacó, utilizó este libro. Y entonces, el libro se llama Education, en un capítulo, ¿no verdad? Increases Human Happiness. El capítulo de Varela se llama La educación aumenta la felicidad. Traducción literal. Acá se ofrece el texto en inglés y el texto en español. Prácticamente es una traducción literal. Pero Villegas, el sacerdote Villegas, deja constancia que en determinadas áreas del libro, Varela se aparta del pensamiento de Mayhew, sobre todo porque Mayhew preconizaba una educación de base religiosa y Varela preconizaba una educación laica. Pero a lo largo del texto, donde Varela va incorporando informaciones de otros estudiosos, y casi todos son norteamericanos. Horacio Mann, casi todos, con referencias específicas a distintas obras de autores y a distintas conductas. Por ejemplo, incorpora el discurso de un senador Garfield, de Ohio, que creo que fue presidente de la República, en donde el senador Garfield dice que la cosa más importante que hay en Ohio en su historia no son sus soldados, ni son sus fastos militares, son sus escuelas públicas, porque las escuelas públicas hacen la grandeza de los pueblos. Y Varela sigue caminando por ahí, tiene un capítulo entero con respecto a la influencia que tiene en la seguridad de la educación. Siguiendo las líneas de Ira Mayhew, Varela sostiene y hace una expresión muy interesante de informaciones europeas. Recoge, por ejemplo, en el capítulo 6, retoma el libro de Mayhew, traduce bajo el siguiente texto: la educación disminuye los crímenes y vicios. Dice, y se aminoran los crímenes y los vicios y aumenta la prosperidad, la fortuna y el poder de las naciones. Varela recoge las estadísticas publicadas por el Dr. Ford, capellán de la prisión de Newgate en Londres, y el memorial de Ricardo Phillips, con una traducción literal, y agrega las estadísticas entonces publicadas en España por Fernando Garrido. Y lo hace también con las estadísticas de Suecia, recogiendo la información de la Valais en su libro editado en 1872 en París, La educación du peuple, y termina analizando los datos estadísticos de Francia, de Prusia, de Baviera, de Inglaterra, de Suiza. El hecho es constante, dice, y los resultados son siempre los mismos. La mayor difusión de la educación en el pueblo produce la disminución de los crímenes y los vicios. Varela trata de demostrar, incorporando información europea y americana, donde incluye Estados Unidos, Canadá, Chile, Brasil y Argentina, cómo la educación determinó, entre otras cosas, dice, y transcribo, el pasmoso crecimiento de los Estados Unidos del Norte. Y agrega, Suiza ha realizado milagros gracias a la organización de sus escuelas y a la difusión de la enseñanza. Y en la página 70 de este libro se transcriben algunos conceptos de Varela que no son muy difundidos ni muy leídos, con los cuales yo voy a cerrar esta conversación. A continuación, dice el sacerdote Villegas, el texto de Varela transcribe una larga cita de un libro de John Lalor titulado Price Essay. Varela efectuó un pequeño comentario en el que se prosigue una larga cita de Daniel Webster. Otros comentarios citan menores tomadas de Horace Mann,
del Christian Examen de Canning y del libro Ernest de James Harris, y finalmente las Lectures de Horacio Mann. Y dice: la educación recorre toda la vida de un hombre. No se limita solo a saber leer y escribir, ni aún a la adquisición de un grado o de una mera cultura intelectual. La educación no se reduce solo a la escuela, sino que se realiza en la familia, con los compañeros, en las diversas y más variadas circunstancias de la vida, de muchas maneras y en todo momento. La familia primero será el gran centro educativo, al que le seguirá la escuela y después la sociedad, que debe desarrollar y completar la educación anterior. La educación no se reduce a lo que se suele enseñar en la escuela: lectura, escritura, más algún conocimiento de las cuentas. Una educación completa forma el cuerpo, la inteligencia y los gustos que se vinculan con la virtud y las facultades morales y religiosas. La aspiración, el fin y el ideal de la educación debe ser el desarrollo de la naturaleza común, la formación del hombre. De este tronco podrá después formarse al profesional por medio de una preparación especial. La formación profesional no es tan importante. La educación procura darnos mayor poder en todo sentido: poder de pensar, de sentir, de querer, de practicar acciones externas, de observar, de razonar, de juzgar, poder de adoptar firmemente buenos fines y de perseguir eficazmente su realización, poder de gobernarnos a nosotros mismos y de influenciar a los demás, poder de adquirir y de conservar la felicidad. La inteligencia no recibe pasivamente cosas o conceptos. La inteligencia es una facultad activa, toma participación en la adquisición de la verdad. Por eso la educación debe inspirarse en un profundo amor a lo verdadero. El hombre es el artífice de su inteligencia. Cada hombre debe educarse a sí mismo. Libros y maestros son solo ayudas. El hombre ya está educado solo cuando se encuentra en la actitud de obrar conscientemente en todas las emergencias de su vida. Por regla general, y en cuanto sea posible, debe procederse de tal modo que los niños se constituyan en sus propios maestros. Por regla general, y en cuanto sea posible, debe procederse de tal modo que los niños se constituyan en sus propios maestros. Esa es la educación maestética. Es preciso que sean los descubridores de la verdad y los intérpretes de la naturaleza. Es deseable que se constituyan en los obreros de la ciencia. Hay que ayudarlos para que se ayuden a sí mismos. A continuación, Varela previene contra el error de creer que la instrucción se puede transmitir pasivamente a una mente humana. Este es el gran cambio que Uruguay tiene que hacer en materia educativa: gestionar bien y enseñar a pensar. Es el tema más importante del mundo en el que vivimos. El que no sabe pensar no tiene futuro. Y esa es una obligación de la sociedad toda. ¿Y con qué plata hacemos esto? ¿Con qué plata? Ahora hay mucha plata. Sobra la plata. Pero hay mucha más. El señor tiene una fábrica. Será el padrino de la escuela número 27. Y todo lo que gasta en la escuela 27 se le bajará de los impuestos. No es solamente el Estado, es la sociedad entera. Y habrá una competencia entre unos y otros para ver quién da más a cada escuela para hacerla mejor. Al fin y al cabo, no es plata tirada, es plata reinvertida. Reinvertir en lo mejor del país, en seres humanos.
Hace muchos años yo conocí a un señor premio Nobel en Chicago, un tipo que medía como 2 metros, un genio. Había hecho una revolución en la India. El tipo era un genio. Llegó a Miami para tomar el avión para ir a Buenos Aires, donde se reunía la gente en la conferencia que yo participaba. Agarró un libro que le interesaba, se puso a leer y perdió el avión. Yo recuerdo que estando preso, no sé por qué vía, si fue Julio o fue Adela, que sacaron afuera que yo estaba leyendo ese libro, Invertir en la gente, un librito chiquitito, fue de gran venta. Ese tipo cambió la vida de la India. La India era un país que se moría de hambre. La ley 400 y pico de los americanos le daba trigo y hacía mucho daño en los mercados. La India hoy, con 1.100 millones de habitantes, es neto exportador de alimentos. El conjunto de estudiantes indios y chinos en las universidades americanas, en áreas como las ciencias, llegó un momento que estaban por encima del 40 o el 50% de lo que concurrían a clase. ¿Qué quiere decir? Eso vuelve. Cuando se invierte en la gente, se gana mucha plata. Porque la gente, al ser mejor, hace cosas mejores. ¿Qué estamos esperando para que el Partido Colorado le dé al país las señales de lo que tenemos que hacer en el Uruguay? Si es lo que la gente hoy necesita. La gente hoy está confusa. La gente hoy está que no sabe qué va a pasar. La gente está temerosa, está inquieta. Le teme la seguridad, le teme al porvenir, le teme a la falta de educación, le teme al que vendrá. No hay orientación, no hay dirección. Esa es la tarea del Partido Colorado. Esa es la razón de ser del Partido Colorado. Si el Partido Colorado no hace eso, no tiene razón de ser. Se fundó para hacer eso. A lo largo de la vida, de la historia del Uruguay, hemos hecho eso. Acá el amigo dice que yo tuve que enfrentar una crisis. Es joven. Mi bisabuelo, presidente de la República, se le fundieron los bancos, el Banco de Maguá. Le hicieron la guerra civil con Timoteo Aparicio. Y sin embargo tuvo tiempo para que el Senado aprobara la concesión para hacer la línea de agua corriente, desde Aguacorrientes hasta la plaza, y él mismo abrió la canilla en la fuente para poder dar agua corriente al país. Eso es el Partido Colorado. Eso es el Partido Colorado. El Partido Colorado es un partido que hace cosas, que se pone a la cabeza de la modernidad, que incorporó a través de Valle y Ordóñez toda la legislación social que otros países discutían. Y eso es lo que nos toca hacer ahora, señores. La tarea de todos nosotros, todos jóvenes, viejos, ancianos y demás ciudadanos es esa. Y esa es la que nos tenemos que imponer. Por encima de sectores, como unidad de partido, como vocación histórica, como obligación moral y como legado de nuestros mayores. Muchas gracias.